Por este proyecto me pregunté por qué yo, con una madre italiana y un padre egipcio, vivo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Para responder a esta pregunta, yo creé una tabla en que dibujaré el viaje de inmigración de mis padres. Ahora pero está vacía porque todavía no sabemos nada sobre su viaje. Para empezar, tenía que ver dónde nació mi madre. Mi mamá nació en una ciudad pequeña en el norte de Italia que se llama Portomaggiore. Esta ciudad tiene una población de solamente 12.185 personas. Como dice mi madre, era un ambiente muy diferente de Nueva York porque todos eran italianos y era mucho más pequeño. Ahora que sabemos dónde nació mi madre, podemos llenar la primera parte de la tabla. Ahora que sabemos dónde nació mi madre, le pregunté por qué hizo el viaje hasta los Estados Unidos. Ella dijo que siempre estaba curiosa de estudiar en el extranjero. Durante sus años en la Universidad de Bolonia, ella aplicó a muchas universidades en los Estados Unidos. Fue aceptada en el Departamento de Economía en NYU. Ella también dijo que experimentó un choque cultural enorme en sus primeros meses en Nueva York. Ahora que también sabemos la razón por su viaje de inmigración, podemos llenar la segunda parte de la tabla. Ahora nos queda la pregunta de cómo y dónde mi madre encontró a mi padre en Nueva York. Mi madre dijo que encontró a mi padre en las Naciones Unidas. Después de sus estudios en NYU, mi madre tenía ofertas de trabajo de Wall Street y de las Naciones Unidas. Ella afortunadamente ha decidido de trabajar con las Naciones Unidas porque no quería dinero, pero quería ayudar a las personas. Para asegurar su entrada a ONU, ella hizo un examen de admisión. Ahora que sabemos cómo y dónde mi madre encontró a mi padre, podemos llenar la tercera y la cuarta parte de la tabla. Ahora que sabemos la historia de inmigración de mi madre, nos queda saber cómo llegó mi padre a los Estados Unidos y a trabajar por las Naciones Unidas. Mi padre nació en la ciudad del Cairo en Egipto. Él dijo que vivir en el Cairo era muy interesante porque es una ciudad muy grande y linda. Aunque vivió la mayoría de su infancia en el Cairo, él se mudó mucho porque su padre trabajaba con la Cancillería egipcia. Él vivió en otros países como Turquía y Yugoslavia. Ahora que sabemos dónde nació mi padre, podemos empezar a llenar su parte de la historia en la tabla. Todavía, pero, no sabemos por qué mi padre hizo el viaje hasta Nueva York. Pregunté a mi padre por qué hizo el viaje y él dijo que lo hizo porque el gobierno de los Estados Unidos le ofreció una beca completa por la Universidad de Harvard en Boston porque trabajaba con el gobierno egipcio. Él lo aceptó y fue a la universidad en los Estados Unidos. Dijo que mudarse hasta los Estados Unidos solo era una experiencia muy difícil porque nunca había estado tan lejos de su familia en su vida. Ahora que también sabemos la razón por su viaje a los Estados Unidos, podemos completar su parte de la historia. Nos queda solo saber cómo mi padre, de la Universidad de Harvard, llegó a trabajar por las Naciones Unidas en Nueva York. Después de terminar sus estudios a Harvard, el gobierno egipcio les ofreció un trabajo como embajador egipcio por las Naciones Unidas a mi padre. Una vez en Nueva York, con el ONU, él dejó el gobierno egipcio y fue a trabajar con las Naciones Unidas. Ahora tenemos la tabla y la historia completa. Sabemos cómo y por qué una mujer de una ciudad pequeña en Italia y un hombre de la capital del Egipto se encontraron y tuvieron un hijo. Yo.